Bien, continuamos en Tierra de Sueños. Atención, porque el tema que vamos a debatir en el día de hoy tiene su qué interesante. Interesante por el título y por el tema en sí. Vamos a hablar de canibalismo. Resulta que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, o al menos de alguna manera lo ha confirmado, que más de 5 millones, casi 6 millones, ahora nos lo confirmarán nuestros expertos, casi 6 millones de personas en el mundo alguna vez, sabiéndolo o sin saber, han comido carne humana. Se nos eriza los pelos de la piel, ¿verdad? Cuando pensamos que eso es posible, que un ser humano puede llegar a comer carne humana. Lo vemos como un despropósito. Pero es posible. Somos caníbales, el ser humano. El ser humano ha sido caníbal en su momento, y lo sigue siendo según en qué tribus y culturas, ¿no? Para qué de comerse el alma del familiar en un momento determinado, porque voy a coger su energía como el espíritu de nuestros enemigos. Pero vamos a hablar de ese canibalismo y vamos a hacer también gala de aquella fantástica película que habla de Holocausto Caníbal, que seguramente más de ustedes han visto, de unos reporteros, que se transforman en más malos, en peores que los propios caníbales, ¿no? Damos la bienvenida a nuestros compañeros, a Pedro Palau Pons, asesor de este programa. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches y que aproveche. Muy buenas noches. Te aprovechará a ti. No, ¿Has comido carne humana alguna vez? Que aproveche la tertulia, me refiero. ¿Has comido carne humana alguna vez? Conscientemente no. ¿Es verdad que son 6 millones de personas? Es verdad que se especula que son 6 millones de personas y es verdad también que a lo mejor nosotros decimos que no hemos comido carne humana, pero que como seres humanos que somos, en nuestra genética está la carne humana que nuestros antepasados comieron en algún momento. Pero a día de hoy, ¿no crees tú que nos estemos comiendo a nuestros congéneres? A día de hoy creo que hay personas que parcial o totalmente comen carne humana, o de muertos o de vivos. Habría que hacer hay una diferenciación, ¿no? Es decir, no es lo mismo comerte la carne humana de un ser que está muerto, porque estás padeciendo una hambruna, una desgracia, una muerte, etcétera, etcétera, que sacrificar a alguien para luego comerte una parte de su cuerpo. ¿Tú crees que eso hoy pasa? ¿Pasa? Bienvenido, Pedro Palau. Gracias por estar en Tierra de Sueños. Mario Pérez Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Mario. Bien hallado. Gracias. 6 millones son muchos millones. Yo no sé si son tantos millones. ¿Hay un despropósito ahí o verdaderamente se han equivocado con ceros? ¿O tú qué opinas? A mí me parece que no todos somos o hemos sido en nuestros antepasados, digamos, caníbales. Eso forma de lo que diría Sigmund Freud uno de los tabús más importantes junto con el del incesto, pero que igual que hubieron dinosaurios vegetarianos, pues nosotros un poco descendemos de ellos. Entonces, por lo tanto, es así. A mí el solo hecho de hablar de este tema me repugna bastante, o sea, me remueve el estómago y pienso que el dato tiene que ser exagerado. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas, igual que habláis de Holocausto Caníbal, hay la película Soylent Green, Cuando el futuro nos alcance, donde también se habla de unas pastillas que se hacen, una especie de frituras que se hacen, sobre todo a partir de las personas cuando se hacen mayores, y así se mata la hambruna de la gente, ¿no? En un mundo superpoblado, donde se disuelven manifestaciones con excavadoras, ¿no? Entonces, pienso que la maldad humana no tiene límites y que sí que hay sitios en donde se vende, donde se dice, como en México, donde está todo unido, el negocio de las snuff movies con el narcotráfico o el narcosatanismo, con la pederastía junto con el negocio de la carne humana, el canibalismo. Bueno, pues a ti no podríamos decirte ni tampoco invitarte, ¿no? Como con Pedro Palau, que nos decía buen provecho, aquello de buen apetito, a ti tampoco no encaja. No, a mí no me encaja, no. Y después hay algunas características también del canibalismo que también crean adicción, que la carne humana, según explican, yo he leído muchos textos, y hay uno del 1800 que habla de la cocina caníbal, uno de ellos, y en los cuales la carne humana en realidad tiene gusto a orín. Entonces no es ningún manjar. ¿Gusto a orín? Sí. Había escuchado otras... Por eso cuando sacrifican niños, que es lo que todavía no tienen, ¿no? Como los riñones, digamos, como riñones de cordero, así que tienen mucho sabor a orín, y es por las toxinas, ¿no? del propio organismo, el tipo de sudor. Bueno, pues Mario Pérez, seguiremos hablando de ese tema. Buenas noches, bienvenido, Mario. Voy a seguir dando la presentación a nuestro tertuliano, a Kim Den Salat,
Muy buenas noches, Kim. Hola, buenas noches. Bienvenido, Kim. Yo tengo que decir una cosa, yo no he comido carne humana, pero sí que la he mordisqueado. Pues es una forma de canibalismo también. Es una forma de canibalismo. Está Bueno, claro que cada uno vende lo que ha probado alguna vez. Yo creo que el tema este es bastante más serio de lo que a simple vista parece. Sí. Y voy a decir por qué. Porque, mira, los antropólogos no están de acuerdo en si el canibalismo es una cosa que ya forma parte de lo que es la raza humana o ha sido una cosa puntual. O sea, los hay que dicen que sí y los hay que dicen que no. Si realmente el canibalismo fuera una cosa consustancial a la naturaleza humana, yo creo que entonces el hombre no deja de ser un animal. Y todas las creencias sobre las que se ha basado la civilización tienen los pies de barro, son falsas. Simplemente el ser humano sería un animal más con una cualidad que es la imaginación que lo difiere de los otros. Por eso creo que el tema es muy importante. Dábamos unos datos importantes. Claro, sabemos de... Claro, eso funciona por culturas y por civilizaciones. Aquí, por ejemplo, comerse a un perro sería como impensable, pero porque lo tenemos como un animal de compañía, ¿verdad? De nuestra mascota, lo tenemos muy próximo. Sin embargo, en China, por ejemplo, en Vietnam, los ponen en gavias, los matan y se los comen, ¿no? Y a saber si a través de ese mercado internacional que viene desde China, en alguno de esos preparados y carnes, no sé, no quisiera mal pensar, ¿no? Pero aquellos rollitos que nos venden en algún sitio, los rollitos de primavera chinos y demás, y esas carnes que yo no sé, que entiendo yo que deben de pasar por algún tipo de tamiz, Sí, de salud pública o no, porque ya viene hecho y preparado. Seguro que tienen un control, pero yo creo que un poco la ¿Cómo leyenda... diferenciar si hay un perro dentro de un rollito? Yo creo que ahí tiene que ver un poco con la leyenda urbana que comentaba, que nace a raíz de la película. O sea, a raíz de la película Soylent Green, que el proceso es muy simple. Una persona escoge su momento de eutanasia y es procesado después y convertido en una serie de galletitas que son distribuidas a la sociedad. A partir de ese momento es cuando comienzan a expandirse las leyendas urbanas de como que no hay cementerios de chinos, que tampoco es cierto, porque sí que hay, fuera de China. Los chinos cocinan, es decir, trituran y cocinan a sus difuntos. Esta es la leyenda urbana que se inspira precisamente en esa película, ¿no? Lógicamente, yo pienso que importar canes desde China para los restaurantes chinos que hay aquí es una leyenda urbana. O sea, Bueno, tienen... quizás importar sí, pero el rollito chino, por ejemplo, el rollito de primavera, Sí. aquel que es de carne, no lo sé, que me perdone la comunidad china claro. y los restaurantes chinos, porque nunca se sabe, ¿no? Pero ya viene preparado, el rollito viene congelado de allí, ¿no? Sí, pero de ahí a llegar a especular que puede ser un difunto chino... No, yo no digo difunto, o un pero perro podría ser. Si allí se lo comen y ahí está permitido, Claro. ¿por qué no trascender? Porque es más barato. Sí, pero no hay, Comprar- no hay que ir tan lejos. Claro. Las leyendas urbanas que hay en Estados Unidos con las hamburguesas, te la Sí, marinera. también, Las claro. hamburguesas y los Frankfurt. Hubo Claro, una o sea empresa que- de Frankfurt bastante importante del sur de Estados Unidos que metían a más de una persona racista, más de una persona de color dentro de las salchichas, vaya. Ya, ya. Es un poco como... Sí, eso se descubrieron cadáveres y eso está tapado y es una empresa, una marca, una multinacional. O sea, mataban a gente de color, a gente negra. Gente negra y van a acabar en los Frankfurt, las salchichas. Sí, sí. Pero esos son procesos que han ocurrido. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial hubo personas que eran asesinadas y que después eran trituradas y eran vendidas La Segunda como... Guerra Mundial, Exacto. el vampiro de Düsseldorf, Por ejemplo, ¿no? Que como también carne picada. Era un hombre que vendía de extraperlo embutidos y los embutidos, como el hombre era pederasta, homosexual y tal, pues los embutidos iban a parar los jovencitos que venían, digamos, a la ciudad a buscar trabajo de 14, 15 años, los enamoraba, los alimentaba y luego iban para el embutido. La policía, digamos, hacía la vista gorda con este negocio de extraperlo y la misma policía había comido de esos embutidos y los cadáveres de 100 y pico de chavales habían pasado por aquellas mortadelas alemanas. Bueno, y antes de la Revolución Rusa hay fotos de que en los mercados se vendían brazos y piernas. Ahora se para habla comer de la México, gente. el mercado de México, unos mercadillos que en México detrás parece ser de la Catedral de la Virgen de Guadalupe, donde también se comercia con carne humana, que
posiblemente tenga que ver con todo el negocio de los narcosatanistas o narcoterroristas mexicanos, ¿no? Que lo aprovechan todo, tráfico de órganos, narcosatanistas. Ya lo has dicho bien. Lo que pasa es que no sabes si eso forma parte de la leyenda urbana, pero en el caso de México están haciendo cualquier estropicio. A ver, tú tienes el caso Sí. creo que era Alfonso Adolfo Constanz y Perdita y su Perdita mujer, Durango. que luego se hizo la película Perdita Durango, Sí. que tenían hasta un caldero para Sí. cocinar la Sí. carne. O sea, primero los ¿cómo se dice? Ahora no me viene la Los palabra. aquelarres de las brujas, también, sí. Los calderos para poder cocinar. Los mataban y al final al caldero y a comer. Y eso está documentado. Lo que pasa es que está todo dentro de un contexto, digamos, más allá de lo antropológico, ¿no? O sea, y tú al principio decías que, Claro, es que quizá no todo el ser humano ha sido caníbal, y es cierto, no No, todos. no. Hay debate. Claro, Los antropólogos no están lo de tienen acuerdo. claro, o sea, no tenemos claro cuál de todas las etapas nuestras de prehomínidos y antes de ser Homo sapiens sapiens han comido carne humana como un hecho normal. Otra cosa es el hecho de la madre que tiene que matar a uno de sus dos hijos para alimentar al otro y alimentarlo con la carne de ese niño. Eso está documentado y ocurrió en Oceanía hasta no hace demasiado tiempo, ¿no? Otra cosa sería el hecho de la persona que engulle parte de uno de sus seres humanos cercanos como acto meritorio, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Australia, una de las costumbres que había era integrar al miembro de la familia con el resto de la familia, y esa integración era a través del alimento. Es decir, ahí hablaríamos no de un canibalismo de vamos a hacer desaparecer a un muerto, como podía ser el caso de Düsseldorf, sino de un canibalismo ya mucho más sagrado, ¿no? Es decir, cuando tú antes decías yo no he comido pero sí he mordido, eso no deja de ser una forma de canibalismo. No, y es verdad, pero es una forma de canibalismo, ¿no? O sea, desde un punto de vista sociológico y psicológico, el hecho de que dos personas se besen es un hecho, no solo de cariño, sino de puedes confiar en mí porque no te voy a comer, no te voy a morder. Es decir, cuando la transmisión a nivel del beso, sobre todo en beso en los labios, de una persona a otra, lo que está manifestando es ten seguridad en mí, o sea, somos amigos, hay confianza. Luego eso se ha ido extrapolando a una serie de muestras de cariño, ¿no? O sea, En cualquier caso, no quieras darme nunca ningún beso. No, porque en nuestros días sería otro concepto. Sería otro concepto, Claro. que tampoco es Que ese. no, Tampoco claro. qué van a pensar nuestras mujeres si eso ocurriera, ¿no? Claro, pero fíjate, Pedro, que es muy interesante lo que comentaba Mario, ¿no? Es todo un proceso a nivel de de ego y de tabús, De mucho ¿no? egoísmo, Claro. mucho egoísmo fundamentalmente. O sea, sí. a todos nos da miedo hablar de canibalismo, o nos produce, yo porque he hecho la coña al principio, pero es verdad, o sea, nos produce un cierto repelús, ¿no? Pues no disimules ahora. No disimulo, o sea, yo nunca puedo decir de este agua no beberé. Bueno, yo sí. Bueno, Yo puedo pues, decir de allá muchas tú. aguas no beberé. Voy a poner un ejemplo. Te veo muy para abierto, todos. te veo- Yo No, no. soy así, contrario. Te veo muy Mario, abierto, te veo muy contrario. abierto. No. Voy a poner un ejemplo. Las personas pueden vivir sin necesidad Vale. De experimentarlo mucho todo. mucho tiempo Sí. sin comer. No, y toda Sí, la vida. sí. ¿Vale? Y lo digo por los de los Andes, por Ahí, ejemplo. es que ahí iba, Esa claro. gente la conocía yo, y esa gente era egoísta, es egoísta de por sí, porque es gente que viajaba en un avión militar sin pagar el pasaje. Cuando era el Estado que lo pagaba, ya te da un poco la pauta de qué tipo de personajes eran. Entonces, por lo tanto, comerse a la madre, comerse al hermano allí en Uruguay, Claro. había muchísimos chistes. Y no como aquel de que le dice, mamá, el abuelo está duro. Bueno, pues lo apartas y te comen las patatas, ¿no? Porque al final se acabaron comiendo uno a la madre y a la hermana. Quiero decir, es que manda cojones, ¿no? Pero yo pienso Claro, que pero en caso de necesidad, Y a mí me yo parece no sé hasta qué punto. injustificable. la historia está llena de Porque casos. el ayuno, a ver, el ayuno, hay mucha gente, claro, yo he ayunado, he llegado a ayunar 15 días. Entonces, por lo tanto, quiero decir, lo soporta, y la gente que hace huelgas de hambre lo soporta perfectamente. Entonces creo que la gente tiene que tener un criterio. Lo que pasa es que es tanto el egoísmo y el morbo, además, porque hay una serie de cargas ahí, cargas depravadas. ¿eh? Cargas depravadas, Pedro. No, sí, yo no me siento aludido al tema. Es decir, considero que en muchos de los datos que decíamos al principio de la OMS se sustentan precisamente
no en el hecho de los Andes, que estuvieron ahí tirados arriba en las nieves y comieron, al final acabaron comiéndose a los, Sí, pero de a hecho, los que había allí. de hecho pudieron salir y fueron ellos los que Claro. pidieron ayuda. Era gente preparada, muy preparada físicamente, que hubieran podido salir si hubieran querido ayuda. A día de hoy eso estaría permitido, se tiene que permitir, me explico, el ser humano ha comido a sus semejantes porque no tenía nada más, ¿no? Ha comido por hambre. Por hambre. Bueno, ha comido por rituales, digamos, de tipo... Me voy a África, me voy al Cuerno de África, ¿no? Donde no tienen absolutamente nada. Bueno, sí que tienen los militares, ¿verdad? La población no tiene nada, tienen hijos. ¿Veríais bien visto vosotros que los que han caído en batalla, la gente que hay, los que no tienen, hagan su festín con la gente muerta? Yo responderé con otra pregunta. O sea, nosotros tenemos unas creencias, y estas creencias que nosotros tenemos, que además en Occidente han ido cambiando con el paso del tiempo, más aún, ahora nos encontramos en una fase de cambio de paradigma brutal, que no sabemos con qué creencias vamos a vivir dentro de unos años. Es muy difícil juzgar las creencias de otra gente, de otras tribus, de otras épocas. Y visto desde la lejanía. Claro, visto ahora nosotros desde nuestra cultura, por Dios, eso es increíble y tal. De acuerdo, pero ¿qué pensarán dentro de unos años? Dice, mira estos, echaron una bomba atómica ahí en un par de ciudades y mataron a cientos de miles de personas. Y en cambio nosotros ahora lo vemos tan normal. Eso se llama hipocresía. Veremos cómo nos juzgan, ¿eh? Y ya lo he dicho otras veces, cuando dentro de unos años se vean todas estas chicas esclavas que están en las carreteras, ahí esperando al señor que pare su coche para ofrecer sus servicios sexuales, la inmensa mayoría de ellas obligadas, ¿y qué hace el gobierno? ¿Qué hace la sociedad civil? Nada, lo tolera tranquilamente. ¿Cómo nos juzgarán eso? La sociedad permitiría, por ejemplo, si aparecieran las noticias que una mamá está dando de comer a su bebé, a sus niños, con la carne de alguno de los soldados muertos en combate, por ejemplo, en el Cuerno de África, ¿estaría mal visto o porque estamos hablando de una cultura que sus ancestros se comían a sus enemigos, ¿no? Cuando morían en pleno conflicto para quedarse la energía y la fuerza. Claro, pero fíjate... ¿Eso estaría bien visto a día de hoy o habría que seguir viendo a esa mamá desconsolada sin poderle dar nada? Depende, Pedro, de quién juzgue eso. Es decir, por ejemplo, cuando hace unos años el famoso caso de la persona del hombre que quedó con otro hombre para ingerir el pene de ese hombre, un acuerdo, sí. Digamos que la condena no es por canibalismo. En Alemania en ese momento no existía como delito el canibalismo. Lo que existía era la muerte, es decir, el asesinato, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, claro, todo depende mucho de cuál sea la cultura y cómo se haga ese juicio de valor, ¿no? Yo pienso que hay un tipo de canibalismo activo, es decir, vamos a secuestrar a alguien, vamos a hacer que alguien desaparezca, vamos a someterlo a una serie de torturas, rituales, execrables totalmente, para luego comer o no parte de esa persona. Ese sería un caso de canibalismo que Mario... Hacen un movie, claro, sí, y todo lo ahí que está hacen muy documentado. algunas sectas o organizaciones internacionales delictivas y que sobre todo no es para alimentar a personas que tienen hambre, sino simplemente para alimentar burgueses, pero la pregunta gente que tiene mucho dinero para pagar eso que ellos llaman, entre comillas, placeres. Placeres depravados. Mario, la pregunta era clara. ¿Se vería desde la sociedad de hoy, eso estaría bien visto desde aquí y desde allí? Desde Occidente desde ninguna sociedad estaría mal visto, ¿no? Desde las sociedades occidentales, desde aquí, luego que sí. Yo creo que si la madre tiene un mínimo de formación o, digamos, de algo que no está, parece tan en boga como la moral o sentirse una buena persona o discernir entre lo que está bien y lo que está mal, en aquello que debemos hacer y en lo que no, porque de hecho también el hecho del consumo de carne humana también provoca el síndrome de las vacas locas, el síndrome de Alzheimer. Sí, pero si al final, entonces, si nuestros ancestros, Mario, ya habían comido carne humana... Sí, pero viene a través de comer carne humana entre humanos. Carne de la misma especie. Cerebro. Esto en algunas... Pero esto forma parte del debate que los antropólogos tienen. Porque dicen, como comían carne humana, su cerebro comían cerebros en una tribu de esas, de Papúa o por ahí. Su cerebro se ha deteriorado con una enfermedad y tal y cual. Sí, pero luego salen otros antropólogos y dicen, no, ni hablar. O sea, que ahí
sigue estando el gran dilema. ¿Es consustancial a la especie humana o es una cosa puntual? Pasa que Hay mucha foránea gente de la que va, carne humana hay mucha tiene gente algo que de va a la ácido carnicería, lisérgico hay mucha gente y que crea va, adicción. Mario, hay mucha gente que va a la carnicería y compra sesos y no acaba mugiendo, ¿verdad? Del día de mañana ni ella ni sus hijos. Porque o no es sea, de su pasaría- especie, claro. Sí, pero en el caso de la misma especie sí que hay comprobaciones científicas. Ahí vino el síndrome de... Os tengo que dejar. Gracias por estar en este Tierra de Sueños hablando de caníbal. Os hemos preparado un pequeño ágape detrás. ¿Me vais a saber diferenciar entre lo que es cada cosa o no? Bueno, uno siempre se puede hacer vegetariano y así está más seguro. Pedro Palapons. No, yo no como vegetarianos, no. ¿No? Tú solo carne. Yo solo carne o pescado, sí. Pedro, que tengas una bonita semana. Gracias. Que vaya bien la alimentación. Voy al dentista. Buenas noches. Buenas noches. Mario Pérez Ruiz, muchísimas Buenas gracias. noches, gracias que vaya a ti, bien Pedro. con tu dieta vegetariana. Gracias. Lo cual creo que... Hace falta. Hace falta. Gracias, Mario. Kim Densala, muchísimas gracias. Buenas noches. ¿En qué parte estás? ¿De qué? ¿Carne o pescado? Yo todo. Todo. Kim, muchísimas gracias. Y muy buenas noches.